Hay noches en las que el pensamiento humano parece un laberinto sin salida. Cuando miras hacia la historia, hacia los siglos que nos precedieron, y te das cuenta de algo inquietante. El hombre, con toda su razón, con toda su ciencia y su aparente progreso, ha sido, una y otra vez, un ser profundamente irracional. Y no es una acusación. Es, más bien, una constatación tranquila, una observación que ha acompañado a filósofos y pensadores desde hace siglos. En un mundo donde la sabiduría se erige como un ideal supremo, surge la pregunta inevitable: ¿y si la irracionalidad, esa que tanto despreciamos, es en realidad el hilo que nos mantiene unidos a la realidad? Y si, sin ella, el edificio de la civilización se derrumbaría como un castillo de naipes. Entre los pensadores que se atrevieron a explorar esta idea con profundidad y sutileza, uno de los más lúcidos fue Erasmo de Rotterdam, un sabio nacido en 1466 en los Países Bajos, en una Europa que apenas despertaba del largo sueño del medievo para abrazar las luces del Renacimiento. Su nombre completo era Desiderius Erasmus Rotorodamas, y su vida fue un testimonio vivo de las contradicciones de su época. Hijo ilegítimo de un sacerdote y una sirvienta, Erasmo creció en un ambiente de pobreza y rigidez monástica. Ingresó en un monasterio agustino a los 18 años, pero pronto se rebeló contra la rigidez escolástica que dominaba las instituciones religiosas. Ordenado sacerdote en 1492, nunca ejerció activamente el ministerio. En cambio, se dedicó a los estudios clásicos, viajando por Europa como un nómada intelectual. Visitó Inglaterra, donde forjó una amistad profunda con Tomás Moro, el autor de Utopía. Francia, Italia y Alemania, absorbiendo las ideas humanistas que florecían en ese momento. Su tiempo era un mundo turbulento en teólogos, enzarzados en disputas interminables, reyes ambiciosos que financiaban guerras en nombre de la fe, y una iglesia católica sumida en corrupciones y abusos que clamaban al cielo. Era la era de las indulgencias vendidas como boletos al paraíso, de las cruzadas tardías y de un papado más preocupado por el poder terrenal que por la salvación espiritual. Europa se encontraba en la cúspide de un cambio radical. El Renacimiento traía consigo un redescubrimiento de los textos antiguos griegos y romanos, promoviendo el humanismo, esa creencia en el potencial del individuo, en la razón y en la educación como vías para mejorar la sociedad. Sin embargo, este renacer no era uniforme. Coexistía con supersticiones medievales, plagas devastadoras como la peste negra, que aún reverberaba en la memoria colectiva, y un creciente descontento que culminaría en la Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero en 1517. Erasmo observó todo eso con una ironía serena y una calma que rayaba en lo estoico. No era un revolucionario furioso como Lutero, ni un dogmático intransigente como los teólogos de la Sorbona. Era un humanista moderado, un puente entre el viejo mundo medieval y el nuevo renacentista. Abogaba por una reforma pacífica de la Iglesia, basada en el retorno a las fuentes bíblicas y en la tolerancia religiosa. Sus obras, como los Adagios, una colección de proverbios antiguos, o sus ediciones críticas del Nuevo Testamento en griego, influyeron en generaciones de eruditos. Pero fue en 1509, durante un viaje de regreso de Italia a Inglaterra, cuando concibió una de las obras más singulares de la historia del pensamiento, Elogio de la Estulticia, también conocida como Elogio de la Estupidez o Elogio de la Locura, dedicada a su amigo Tomás Moro. La escribió en apenas una semana, en la casa de Moro en Londres, como un divertimento intelectual que pronto se convertiría en un bestseller de su tiempo. Pero cuidado, no se trataba de un texto para burlarse del hombre de manera cruel o superficial, sino para entenderlo en su complejidad
más profunda. Porque, según Erasmo, la estupidez no era solo un defecto evitable, un error que la razón pudiera erradicar con suficiente esfuerzo, sino una parte esencial de la condición humana. Una fuerza que para Deichmann sostiene el mundo, lo mantiene en movimiento y, en cierto modo, lo hace más soportable. En el libro, Erasmo adopta una forma ingeniosa, hace que sea la propia locura o estulticia, personificada como una diosa jugué, a quien pronuncie el elogio de sí misma. Vestida con un gorro de cascabeles, la locura sube al estrado y defiende su rol indispensable en la vida humana, satirizando con ingenio las pretensiones de sabiduría de la sociedad. Imagina por un momento el siglo XVI, calles estrechas y empedradas de ciudades como Basilea o Lovaina, iglesias repletas de dogmas inamovibles, universidades donde se discutían verdades absolutas con la seriedad de un tribunal, y un pequeño monje erudito, con su pluma afilada pero no venenosa, que se atreve a decir, tal vez, la sabiduría no es lo que creemos, tal vez, la estupidez tiene su propio valor. En el elogio, la locura argumenta que sin ella, la vida sería insoportable. ¿Quién se casaría, por ejemplo, si pensara racionalmente en los riesgos del matrimonio? ¿Quién iría a la guerra si calculase con frialdad las probabilidades de muerte? ¿Quién procrearía hijos sabiendo los dolores y responsabilidades que conllevan? La estupidez, dice, es la que impulsa las grandes empresas humanas, el amor, la amistad, el arte, incluso la religión. Critica con sutileza a los teólogos que se pierden en silogismos absurdos, a los monjes hipócritas que predican pobreza mientras acumulan riquezas, a los reyes vanidosos que se creen dioses y a los eruditos pedantes que confunden el conocimiento con la verdadera sabiduría. El libro se divide en 3 partes principales. En la primera, la locura se presenta y enumera sus atributos positivos. Es ella quien trae la alegría, la juventud eterna, la despreocupación. Sin locura, el mundo sería un desierto de seriedad opresiva. En la segunda, extiende su elogio a todas las clases sociales, desde los gramáticos obsesionados con reglas inútiles, hasta los abogados que tuercen la verdad por un puñado de monedas, pasando por los médicos que experimentan con sus pacientes como si fueran conejillos de Indias. Pero el golpe maestro llega en la tercera parte, donde ataca directamente a la Iglesia y a los teólogos. Erasmo, a través de la locura, denuncia la corrupción eclesiástica, las indulgencias, las reliquias falsas y la teología escolástica que transforma la simple fe cristiana en un laberinto de disputas estériles. Sin embargo, lo hace con un humor suave, sin la virulencia que caracterizaría a Lutero. Su ironía es un bisturí preciso, no un mazo destructivo. Esta obra no fue solo un capricho literario, tuvo un impacto profundo en su época y más allá. Publicada en 1511, se tradujo rápidamente a múltiples idiomas y se imprimió en decenas de ediciones, convirtiéndose en uno de los libros más leídos del Renacimiento. Influyó en la Reforma Protestante, aunque Erasmo nunca se unió a Lutero. De hecho, debatieron públicamente sobre el libre albedrío en 1524. Lutero veía en el elogio una crítica valiosa a la Iglesia romana, pero Erasmo prefería la Reforma desde dentro, no la raptura. El libro también inspiró a escritores posteriores como Rabelais, Montaigne y Swift, y su sátira humanista prefiguró el iluminismo del siglo XVIII, donde la razón se pondría al servicio de cuestionar las autoridades establecidas. En esta reflexión relajante y filosófica, viajaremos a esa época, pero también a la nuestra, porque el elogio de la estupidez no pertenece solo al pasado, es un espejo donde la modernidad se sigue mirando sin comprender del todo su reflejo. Vivimos en una era de avances tecnológicos vertiginosos, rodeados de conocimiento accesible,
con un clic en bibliotecas enteras en nuestros bolsillos. Inteligencia artificial que resuelve problemas complejos en segundos. Redes sociales que conectan a miles de millones. Sin embargo, también estamos inmersos en errores repetidos, en ilusiones colectivas que parecen sacadas de un carnaval renacentista. Pensemos en las fake news que se propagan como virus, en las decisiones políticas impulsadas por emociones irracionales más que por datos, en las burbujas ideológicas que nos encierran en dogmas modernos. ¿No es, acaso, una forma de locura colectiva el negacionismo climático ante evidencias científicas abrumadoras, o la adicción a las redes sociales, donde perseguimos likes efímeros como si fueran el elixir de la felicidad? En el siglo XXI, con pandemias globales, crisis económicas y conflictos geopolíticos, la estupidez humana se manifiesta en nuevas formas, algoritmos que amplifican sesgos, influencers que venden ilusiones de perfección y un consumismo desbocado que ignora los límites del planeta. Erasmo nos recordaría que esta irracionalidad no es solo un fallo, es el lubricante que permite que la sociedad funcione. Sin un toque de locura, ¿quién innovaría en startups arriesgadas? ¿Quién se enamoraría en un mundo de perfiles digitales calculados? ¿Quién soñaría con utopías como la exploración espacial o la cura de enfermedades incurables? La inteligencia artificial, por ejemplo, es un prodigio de la razón humana. Pero sus creadores, nosotros, la usamos a menudo de maneras necias para generar deepfakes que siembran discordia o para automatizar prejuicios sociales. Erasmo nos invita a no odiar esa parte de nosotros, sino a observarla con distancia, con ternura incluso, a entender que detrás de la arrogancia intelectual y del deseo de saberlo todo, se esconde una criatura frágil, contradictoria, que necesita de la locura, de la torpeza y de la ilusión para seguir adelante. Pero vayamos más allá. El elogio no es solo una sátira, es una meditación sobre la humildad epistemológica. En un mundo donde la posverdad reina, Erasmo nos enseña que la verdadera sabiduría radica en reconocer nuestros límites. Citando a Sócrates, solo sé que no sé nada. La locura argumenta que los más sabios son aquellos que admiten su ignorancia, mientras que los necios se creen omnisciente. Esta idea resuena en filósofos modernos como Karl Popper, quien enfatizaba la falibilidad del conocimiento científico, o en la psicología cognitiva actual, que estudia sesgos como el efecto Dunning-Kruger, donde las personas incompetentes sobreestiman sus habilidades. En la era de la información, donde todos somos expertos, gracias a Google, el mensaje de Erasmo es más relevante que nunca. La estupidez no es el opuesto de la inteligencia, sino su sombra inseparable, el recordatorio de que somos humanos, no dioses. En este viaje sonoro y tranquilo, vamos a explorar la esencia de la estupidez como parte inseparable de lo humano. Acompañaremos a Erasmo a través de los siglos, desde las imprentas de Basilea donde se publicaron sus obras, hasta las aulas universitarias donde se debate su legado. Entenderemos cómo su humor suave, su ironía sin crueldad y su sabiduría pausada siguen siendo una de las formas más puras de filosofía. Erasmo no buscaba derrocar sistemas, buscaba humanizarlos, recordándonos que la perfección es una ilusión peligrosa. En sus palabras, o más bien en las de la locura, sin mí no hay placer en la vida. Sin mí no hay progreso. Sin mí el mundo se detendría en un silencio mortal. Así que, si el día ha sido largo, si el ruido del mundo parece demasiado, permítete un instante de reposo. Apaga el juicio, apaga la prisa, respira despacio y deja que esta idea antigua, tan provocadora como serena, te envuelva poco a poco, aunque la estupidez tan despreciada puede ser también un refugio, un alivio
y, en cierto modo, una verdad sobre lo que somos. En un mundo obsesionado con la productividad y la optimización, el elogio nos invita a abrazar lo imperfecto, a reírnos de nuestras propias contradicciones, porque, al final, no es la capacidad de reconocer nuestra locura lo que nos hace verdaderamente sabios. Esta es la historia de Erasmo de Rotterdam y del extraño elogio que cambió la manera en que el ser humano se mira a sí mismo. Una obra que 5 siglos después sigue desafiándonos a cuestionar no solo al mundo, sino a nosotros mismos. Prepárate para el viaje, porque en las páginas de este libro, o en las reflexiones que inspira, descubrirás que la locura no es un enemigo, sino una vieja amiga que nos acompaña en cada paso. Y tal vez, al final del camino, encuentres no solo comprensión, sino también una paz profunda en aceptar lo que somos, seres irracionales en un universo caótico, pero capaces de belleza, precisamente por eso. Para comprender la obra de Erasmo de Rotterdam, hay que imaginar primero el mundo en el que vivió. Europa, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, no era un lugar tranquilo, era un continente en transformación. El viejo orden medieval comenzaba a resquebrajarse y en su lugar emergían nuevas formas de pensar, nuevas tensiones, nuevos miedos. Este periodo, conocido como el final de las crisis de la Edad Media, abarcaba desde el siglo XIV hasta el XV, marcado por plagas devastadoras como la peste negra, que diezmó poblaciones enteras, guerras interminables como la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia, y un declive en la autoridad de la Iglesia y los sistemas feudales que habían dominado durante siglos. La sociedad europea se encontraba en un punto de inflexión, donde las estructuras antiguas se desmoronaban bajo el peso de cambios económicos, sociales y culturales. El comercio florecía gracias a las rutas marítimas que conectaban con Oriente, pronto con el Nuevo Mundo, impulsando una economía mercantil que desafiaba el feudalismo rural. Al mismo tiempo, el humanismo renacentista comenzaba a germinar, inspirado en el redescubrimiento de textos clásicos griegos y romanos, promoviendo un enfoque en el individuo, la razón y la educación secular. En los Países Bajos, donde Erasmo nació en 1466, posiblemente en Rotterdam o Gouda, aunque los detalles exactos de su nacimiento siguen siendo debatidos por historiadores. La vida cotidiana estaba marcada por la devoción religiosa y la jerarquía social. Esta región, parte del Sacro Imperio Romano Germánico y bajo influencia borgoñona, era un crisol de culturas flamencos, holandeses y franceses coexistían en ciudades prósperas como Amberes y Brujas, centros de comercio textil y bancario. La Iglesia Católica dominaba el pensamiento, la política y la educación, con su vasta red de parroquias, catedrales y monasterios que regulaban no solo la espiritualidad, sino también la moral pública y el conocimiento. El Papa, como sucesor de San Pedro, representaba la voz de Dios en la tierra, y su autoridad se extendía a través de bulas papales y concilios que dictaban doctrinas inapelables. Los teólogos formados en la tradición escolástica de figuras como Tomás de Aquino discutían los misterios de la salvación como si fueran fórmulas matemáticas, debatiendo sobre la predestinación, la gracia divina y la transubstanciación en interminables disputas silogísticas que a menudo perdían de vista la fe simple del Evangelio. Los monasterios eran centros del saber, pero también lugares donde la rigidez se confundía con virtud. En ellos, los monjes seguían reglas estrictas como la de San Benito o San Agustín, dedicándose a la copia de manuscritos, la oración y el estudio. Sin embargo, muchos de estos enclaves habían caído en la corrupción. Abades acumulaban riqueza, se vendían indulgencias para financiar lujos papales
y la disciplina espiritual se diluía en rituales mecánicos. Era un mundo donde la piedad popular se mezclaba con supersticiones, como la veneración de reliquias falsas, huesos de santos o astillas de la Veracruz, que prometían milagros a cambio de donaciones. En las calles de Rotterdam, una ciudad portuaria bulliciosa en los Países Bajos, las campanas de las iglesias llamaban a la oración 5 veces al día, recordando a los habitantes su deber cristiano. Los mercaderes comerciaban con especias traídas de Oriente, clavo, pimienta y canela, a través de rutas controladas por venecianos y genoveses, mientras que los barcos de madera surcaban el Rin y el Mosa, conectando a Europa con un mundo cada vez más ancho. Era la época del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, un evento que expandió los horizontes geográficos y económicos, trayendo oro, plata y nuevas ideas que cuestionaban la cosmovisión medieval. También era el tiempo de la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, alrededor de 1440, una revolución que democratizó el conocimiento al permitir la producción masiva de libros, desde Biblias hasta tratados humanistas, los primeros brotes del pensamiento humanista, inspirados en Petrarca y Boccaccio en Italia, enfatizaban el Studia Humanitatis en gramática, retórica, poesía, historia y ética moral, fomentando un retorno a las fuentes clásicas para cultivar al hombre completo. Una época donde lo nuevo comenzaba a desafiar lo eterno. La astronomía de Copérnico empezaba a cuestionar el geocentrismo ptolemaico, aunque sus ideas no se publicarían hasta 1543. Los artistas exploraban la perspectiva y la anatomía humana con un realismo inédito, y las universidades, como las de París, Bolonia y Oxford, se convertían en foros de debate entre la fe revelada y la razón natural. Sin embargo, este progreso coexistía con miedos profundos en epidemias recurrentes, hambrunas causadas por malas cosechas y tensiones sociales entre nobles, burgueses emergentes y campesinos oprimidos. Y en medio de todo eso, Erasmo Cretio, hijo ilegítimo de un sacerdote y una sirvienta, un hecho que lo marcó con un estigma social en una era donde la ilegitimidad era vista como un pecado heredado, quedó huérfano a temprana edad debido a la peste. Fue educado por monjes agustinos en escuelas como la de Devantor, parte de la devotio moderna, un movimiento pietista que enfatizaba la devoción personal y la imitación de Cristo sobre los rituales formales. Allí aprendió el latín con fluidez, convirtiéndose en un maestro de la lengua clásica que usaría para sus obras. Estudió teología escolástica, pero también se sumergió en la literatura clásica de Cicerón, Virgilio y Séneca, que le abrieron los ojos a un mundo precristiano de sabiduría humana. Pero incluso en su juventud, algo en él no encajaba del todo. Ingresó en el monasterio de Stein a los 18 años, pero pronto se sintió asfixiado por la rutina monástica. Decía que en los conventos veía más hipocresía que santidad en monjes que ayunaban en público, pero se atiborraban en privado, que predicaban pobreza mientras acumulaban tierras y que repetían oraciones sin pensar, como papagíos, recitando fórmulas vacías. Veía hombres que enseñaban virtud mientras perseguían privilegios, como dispensas papales para romper votos o cargos eclesiásticos comprados con simonía. Erasmo observaba estos absurdos con una mirada crítica, pero no destructiva, y sonreía, desarrollando esa ironía sutil que caracterizaría su escritura. No era un rebelde en el sentido moderno, como lo serían los revolucionarios del siglo XVIII. No buscaba destruir la Iglesia, ni encabezar revueltas armadas como las que estallarían en la Guerra de los Campesinos en Alemania en 1525, pero sí quería entender al ser humano. Why in special, sus contradicciones
inherentes. Como humanista, abogaba por una filosofía Christi, una filosofía cristiana basada en el Nuevo Testamento puro, libre de las glosas escolásticas que lo complicaban. Veía cómo la sociedad se enorgullecía de su sabiduría, con universidades llenas de doctores disputando sobre cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler, mientras caía una y otra vez en la superstición, como la caza de brujas que comenzaba a intensificarse, en la vanidad de nobles que derrochaban fortunas en torneos y castillos, y en la crueldad de guerras religiosas que enfrentarían a católicos y protestantes. Y de esa observación silenciosa nacería su ironía más profunda, una herramienta para desmontar pretensiones sin recurrir a la violencia verbal. El siglo XVI fue también el tiempo del Renacimiento pleno, un movimiento cultural que se extendió desde Italia hacia el norte de Europa, revitalizando las artes, las ciencias y el pensamiento. En Italia, artistas como Leonardo da Vinci, inventor, pintor y anatomista, que diseccionaba cadáveres para entender el cuerpo humano. Miguel Ángel, escultor del David y pintor de la Capilla Sixtina, simbolizando el ideal del hombre renacente, Estamenos y Rafael, maestro de la armonía en frescos, como la escuela de Atenas, estaban transformando la manera de mirar el mundo, pasando del gótico hierático al realismo humanista, con perspectiva lineal y proporciones clásicas. En Alemania, un joven Martín Lutero, monje agustino, comenzaba a cuestionar las indulgencias de la Iglesia en 1517, con sus 95 tesis, clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, desencadenando la reforma protestante que dividiría a la cristiandad. En Francia, Michel de Montaigne, nacido en 1533, aprendería a observarse a sí mismo en sus ensayos para comprender al hombre universal, influenciado por el escepticismo y el relativismo cultural. Era una época de genios y tensiones, de descubrimientos como el de Vasco da Gama rodeando África en 1498, y fanatismos como la expulsión de judíos de España en 1492 por los reyes católicos, de sabiduría que convivía con la necedad, mientras Galileo observaba los cielos con su telescopio, aunque eso vendría después. En 1609, la Inquisición quemaba herejes en autos de fe, y en medio de ese fuego cruzado entre la razón emergente y la fe dogmática, Erasmo eligió un lugar intermedio, no el del profeta airado como Lutero, quien excomulgaría al Papa, ni el del teólogo cerrado como los de la Sorbona, que defendían la ortodoxia a ultranza, sino el del observador paciente, el del humorista, que revela verdades profundas a través de la risa sutil y la sátira. Sus viajes por Europa, a menos a París, para estudiar en 1495 a Inglaterra, donde Befriended a Tomás Moro en 1499, a Italia en 1506, para doctorarse en teología en Turín, y a Basilea, donde se estableció como editor. Le dieron una perspectiva cosmopolita, haciendo de él un ciudadano del mundo que abogaba por la tolerancia y la paz en una era de conflictos. Cuando escribió Elogio de la Stultitia Moria in Commun en latín en 1509, lo hizo en un contexto cargado de dogmas opresivos. La Inquisición española, establecida en 1478, vigilaba las ideas disidentes, quemando libros y personas acusadas de herejía. Las universidades eran territorios de disputas teológicas, donde los escolásticos defendían la síntesis aristotélica tomista contra los humanistas que preferían a Platón y los padres de la Iglesia. Y sin embargo, él decidió escribir un libro que parecía una broma ligera, una sátira ingeniosa, un discurso pronunciado por la misma Stultitia, la personificación de la estupidez humana, vestida con un gorro de cascabeles y hablando en primera persona,
para defender su indispensabilidad en la vida. El texto fue publicado por primera vez en 1511 en París por el impresor Gillet de Gourmont y se extendió por toda Europa como una corriente subterránea, con más de 36 ediciones en vida de Erasmo y traducciones a múltiples idiomas. Sus lectores, desde eruditos hasta nobles, comprendían que aquella broma escondía algo serio, en una crítica al poder temporal de la Iglesia, a los sabios falsos que se perdían en pedanterías, a los religiosos que olvidaban la humildad evangélica en favor de rituales vacíos, y a la humanidad que se creía sabia mientras caminaba ciega hacia guerras y divisiones. En la obra, Stulticia argumenta que la locura es el motor de la sociedad. Sin ella no habría matrimonios. ¿Quién se casaría sabiendo los riesgos? Ni guerras. ¿Quién lucharía por gloria efímera? Ni incluso religión, ya que la fe requiere un salto irracional. Satiriza a teólogos que están fortificados con un ejército de definiciones, conclusiones, corolarios y proposiciones explícitas e implícitas, a monjes hipócritas, a reyes vanidosos y a eruditos pedantes, todo con un humor que evita la crueldad para fomentar la reflexión. El Renacimiento se llenaba de hombres que decían haber descubierto la razón pura, como Pico della Mirandola en su Oratio de Hominis Dignitate de 1486, exaltando al hombre como creador de su destino. Pero Erasmo, con su voz suave y su sonrisa tranquila, les recordaba que la estupidez seguía siendo el motor oculto de la historia, una fuerza que impulsaba acciones humanas irracionales, pero necesarias para la supervivencia social. Influenciado por su amistad con Tomás Moro, a quien dedicó el libro Jugando con Moria, que significa locura en griego, pero también alude a Moro. Erasmo usó la sátira para criticar abusos como la venta de indulgencias, que Lutero atacaría directamente años después. Era una época de espejos rotos, donde se reflejaban contradicciones flagrantes. Por un lado, la luz del conocimiento a la imprenta difundía ideas rápidamente. El humanismo promovía la educación laica y exploradores como Magallanes circunnavegarían el globo en 1519 a 1522. Por otro, las guerras religiosas, como las guerras de religión en Francia, a partir de 1562, la intolerancia que llevó a la masacre de San Bartolomé en 1572 y la codicia de conquistadores que masacraban indígenas en nombre de la cruz y la corona. Y tal vez fue precisamente esa mezcla caótica lo que hizo posible el pensamiento de Erasmo, un puente entre el medievo y la modernidad, porque solo en un tiempo donde la sabiduría y la necedad se entrelazan tan íntimamente, pueden hacer una filosofía que se atreva a decir: la estupidez no es un error del hombre, sino su naturaleza más constante, reconociendo que la irracionalidad es esencial para la creatividad, el amor y el progreso. En esta atmósfera contradictoria, Erasmo halló su voz única, una voz que no grita con furia luterana, que no acusa con la severidad de Calvino, sino que observa con detenimiento humanista. Una voz que parece reírse suavemente del mundo, pero con compasión profunda, no con desprecio elitista. Sus otras obras, como el Novum Instrumentum, una edición crítica del Nuevo Testamento en griego de 1516, o los Adagia, selección de proverbios antiguos, complementan esta visión, promoviendo una reforma pacífica de la Iglesia basada en la erudición y la tolerancia. Y es en esa calma burlona donde empieza la verdadera lección de Erasmo, que la sabiduría, cuando se toma demasiado en serio, se convierte en otra forma de necedad. En un mundo obsesionado con certezas absolutas, él nos invita a la humildad, a reconocer que la locura es parte inseparable de lo humano, un bálsamo
que hace la vida soportable. 5 siglos después, en nuestra era de fake news, polarización ideológica y avances tecnológicos que amplifican sesgos, el elogio sigue siendo un espejo relevante, recordándonos que la verdadera inteligencia radica en reírnos de nuestras propias ilusiones. Así, Erasmo no solo critica su tiempo, sino que ilumina el nuestro, enseñándonos que en la intersección de razón y locura yace la esencia de la condición humana. Imagina por un momento que no es Erasmo quien habla, sino la propia Estulticia, la diosa de la estupidez, quien toma la palabra. Así comienza uno de los textos más brillantes y desconcertantes de la historia de la filosofía, en elogio de la Estulticia, o Moriae Encomium, en su título original en latín, que juega con el nombre de su amigo Tomás Moro, ya que Moria significa locura en griego. Erasmo de Rotterdam, ese humanista errante del Renacimiento, decide ceder su voz a lo que el mundo desprecia con arrogancia, y con una calma burlona, con un tono casi alegre, deja que sea la necedad misma quien se defienda, subiendo a un podio imaginario para pronunciar un discurso en su propia alabanza. No lo hace con gritos ni con rabia, sino con ironía sutil, con ese tipo de inteligencia que sabe que la verdad, para ser soportable y penetrante, debe llegar disfrazada de juego, como un bufón en una corte real, que dice verdades disfrazadas de chistes. La Estulticia se presenta como una diosa benévola, hija de Plutón, el dios de la riqueza, simbolizando el dinero y de la juventud fresca, acompañada por un séquito de ninfas como la Filautía, el amor propio, la Edoné, el placer y la Aponoia, la inconsciencia. Ella proclama con orgullo que todos los hombres le deben algo esencial, que sin ella la vida sería insoportable, un desierto de seriedad opresiva donde nadie se atrevería a actuar, porque, según ella, es gracias a su presencia que los humanos ríen, aman, se casan, tienen hijos y siguen adelante en un mundo lleno de incertidumbre. ¿Qué sería del mundo si todos fueran sabios? Pregunta con un aire de inocencia fingida, argumentando que los sabios, con su eterna reflexión, se paralizarían ante los riesgos de la existencia, mientras que la estupidez impulsa la acción. En esa pregunta, Erasmo nos invita a dudar de la frontera entre lo racional y lo humano, sugiriendo que la razón pura, sin un toque de irracionalidad, llevaría a la inacción y al desaliento. Como dice la locura en una de sus frases memorables, ¿quién se casaría si pensara en los inconvenientes del matrimonio? ¿Quién iría a la guerra si calculase las probabilidades de muerte? ¿Quién procrearía si supiera los dolores que conlleva? Esta personificación no es un mero truco literario, es una herencia de la tradición satírica griega, inspirada en Luciano de Samosata, cuyo Diálogos de los dioses Erasmo admiraba y tradujo, donde las deidades hablan con cinismo sobre los vicios humanos. La voz de la Estulticia recorre los distintos estratos de la sociedad con una precisión quirúrgica, pero envuelta en humor. Se burla de los sabios que viven encerrados en sus libros polvorientos, acumulando conocimiento estéril sin aplicarlo a la vida real, como gramáticos obsesionados con reglas inútiles o filósofos que debaten sobre el alma mientras ignoran el mundo. De los teólogos que discuten palabras sin entender su espíritu, perdidos en silogismos escolásticos que transforman la fe simple en un laberinto de disputas absurdas. ¿Cómo pueden los ángeles ocupar el mismo espacio? O debates sobre la predestinación que dividen comunidades enteras. Critica a los políticos que fingen virtud mientras buscan poder personal, disfrazando ambiciones con retórica pomposa, y a los papas que predican pobreza rodeados de oro y lujo, vendiendo indulgencias como boletos al paraíso para financiar guerras y palacios. En una sección particularmente mordaz,
La locura ataca a los monjes hipócritas que predican ascetismo, pero viven en opulencia, y a los reyes vanidosos que se creen divinos, arrastrando a naciones enteras a conflictos por caprichos egoístas. Pero lo más sorprendente es que Erasmo no escribe desde el odio, sino desde la ternura compasiva. No ridiculiza al hombre porque lo desprecie, sino porque lo comprende en su fragilidad. Entiende que detrás de cada acto de necedad hay un intento, torpe, pero humano, de buscar felicidad en un mundo caótico. Como señala un análisis moderno, esta sátira no es destructiva, sino reformadora. En Erasmo busca una iglesia purificada, no demolida, promoviendo un retorno a la filosofía Christi, una fe basada en el Evangelio puro y la tolerancia. En su ironía hay compasión profunda. Cuando la estulticia dice que ella es la que mantiene unida a la humanidad, no está del todo equivocada, argumentando que sin un poco de ingenuidad, sin un poco de ilusión, la vida sería demasiado pesada para soportarla. Los hombres, dice, necesitan engañarse para poder vivir, en creer en mitos colectivos, en el amor eterno, en la justicia divina. Aunque la realidad los contradiga, necesitan pensar que son importantes, que sus acciones tienen sentido, aunque a veces no lo tengan del todo. Es una observación profunda, disfrazada de burla en la sabiduría excesiva. Cuando no se mezcla con humanidad, se convierte en arrogancia estéril. Y la estupidez moderada, la capacidad de olvidar, de reír, de no entenderlo todo, es a veces lo que nos salva de la desesperación. Como cita la locura, el principal elemento de la felicidad es en querer ser lo que eres. Esta idea resuena con el estoicismo de Séneca, a quien Erasmo admiraba, pero lo transforma en una celebración de lo imperfecto. A lo largo del texto, Erasmo cita a autores clásicos con delicadeza número para ilustrar la locura de los héroes. Cicerón para la retórica, Horacio para la sátira suave. Los convoca no como autoridades intocables, sino como compañeros en la risa, recordando que los antiguos también sabían reírse de sí mismos, como en las sátiras de Juvenal o las comedias de Aristófanes. En un mundo que comenzaba a dividirse entre reformadores protestantes como Lutero, quien elogió inicialmente la obra, pero luego debatiría con Erasmo sobre el libre albedrío, y dogmáticos católicos. Su obra fue una pausa lúcida, un espejo tranquilo, donde todos podían verse reflejados, sin sentirse atacados mortalmente. El libro, escrito en 1509, durante un viaje de Italia a Inglaterra y dedicado a Moro, se publicó en 1511 y se convirtió en un bestseller renacentista con decenas de ediciones y traducciones, influyendo en figuras como Rabelais en su Gargantúa y Pantagruel, o Montaigne en sus ensayos, donde el escepticismo sobre la razón humana es central. La estulticia no solo se burla de los sabios, también de los enamorados que idealizan a sus parejas, ignorando defectos evidentes, de los artistas y poetas que crean mundos imaginarios impulsados por pasiones irracionales, de los mercaderes que arriesgan fortunas por ganancias ilusorias, de todos aquellos que, en el fondo, viven impulsados por impulsos no racionales. Erasmo los observa y nos recuerda algo esencial, en que la vida no es un cálculo frío, sino un impulso vital. Que si el ser humano fuera puramente racional, tal vez no amaría con pasión, ni crearía arte sublime, ni soñaría con utopías imposibles. En este sentido, la obra anticipa ideas psicológicas modernas, como los sesgos cognitivos, estudiados por Kahneman, donde la irracionalidad es clave para la toma de decisiones rápida, o la noción freudiana de que el inconsciente, una forma de locura interna, dirige gran parte de nuestra conducta. El tono del libro es engañoso en su aparente ligereza. Parece ligero, incluso cómico, con su estructura de encomio retórico,
un elogio paradójico al estilo de Gorgias o Luciano, dividido en tres partes. La primera, donde la locura se presenta y enumera sus beneficios, como traer juventud eterna y placer. La segunda, donde extiende su elogio a todas las profesiones y clases sociales, desde abogados que tuercen la verdad hasta médicos que experimentan con pacientes. Y la tercera, la más audaz, donde critica directamente a la Iglesia, denunciando la corrupción papal, las reliquias falsas y la teología que complica la fe cristiana simple. Pero detrás hay un diagnóstico profundo sobre la naturaleza humana, un análisis que revela cómo el mundo se sostiene sobre ilusiones colectivas, la religión con sus dogmas, el prestigio social con sus jerarquías vanas, el conocimiento pedante que ignora la sabiduría, práctica la fama efímera que persiguen los poderosos. Todas ellas son formas sofisticadas de estupidez, necesarias para que el hombre encuentre sentido a lo efímero de la existencia. Erasmo, influenciado por su educación en la devotio moderna, un movimiento pietista que enfatizaba la devoción personal sobre los rituales, usa esta sátira para abogar por una reforma pacífica, criticando abusos sin romper con la Iglesia, a diferencia de Lutero. En su crítica hay una lucidez que incomoda y al mismo tiempo consuela. Porque si la estupidez es inevitable, inherente a la condición humana, entonces también lo es la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. No somos dioses caídos en desgracia, sino criaturas confundidas, buscando un poco de orden en medio del absurdo cósmico. Y mientras la estulticia ríe con su gorro de cascabeles, el lector empieza a reconocer algo perturbador, en que tal vez ella tiene razón, que el mundo, en su locura colectiva, sigue funcionando precisamente porque no es perfecto, porque permite errores que impulsan el progreso. Como argumenta la locura, sin mí no hay placer en la vida, sin mí no hay progreso, sin mí el mundo se detendría en un silencio mortal. Esta idea prefigura el existencialismo de Kierkegaard, donde la fe requiere un sautu irracional, o el absurdo de Camus, donde la rebelión contra lo ilógico da sentido a la vida. Al terminar el discurso, la estulticia se despide con una sonrisa invisible, dejando al público, nosotros, en un silencio reflexivo. Erasmo, por su parte, no añade un juicio final en el texto principal. Solo en el prefacio Amoro defiende su obra como un trifling que puede llevar a algo serio. No dice si está de acuerdo o no con ella, permitiendo que cada lector interprete. Simplemente deja que la reflexión repose, como una semilla silenciosa en la mente del lector, germinando dudas sobre nuestra propia racionalidad. Y es ahí donde su genio se hace evidente. No quiere imponerte una verdad dogmática, sino que la descubras en la calma de tus propias contradicciones internas, en ese espacio donde la risa se encuentra con la filosofía. El elogio de la estulticia no fue escrito para burlarse del mundo de manera superficial, sino para comprenderlo sin ira, con una empatía que trasciende siglos. Y quizá, sin saberlo del todo, Erasmo inauguró una nueva forma de filosofía, en una que se ríe sin despreciar, que observa sin condenar con furia, y que nos enseña que a veces la sabiduría más profunda consiste en aceptar que nunca dejaremos de ser un poco tontos en nuestra era actual, con sus fake news, polarizaciones ideológicas y algoritmos que amplifican sesgos. Esta obra resuena con vigencia, nos recuerda que la irracionalidad no es solo un defecto, sino el lubricante de la sociedad humana. Como señala un análisis contemporáneo, el elogio nos invita a una humildad epistemológica, reconociendo nuestros límites cognitivos en un mundo de información abrumadora. Así, 5 siglos después,
La voz de la estulticia sigue susurrando. En la aceptación de nuestra locura yace la verdadera libertad. En ediciones posteriores el libro fue ilustrado por Hans Holbein, el joven amigo de Erasmo, con grabados que capturan la esencia satírica. Bufones sembrando locuras, naves de necios, navegando hacia el absurdo, reflejando la influencia de obras como La nave de los locos de Sebastián Brandt, que Erasmo conocía. Estas imágenes no solo adornan, sino que amplifican el mensaje, haciendo visible la locura cotidiana. Al final, el elogio no es solo una crítica renacentista, es un manual eterno para navegar la condición humana con gracia y autoconocimiento. Hay una escena invisible en la historia de Erasmo que suele pasar desapercibida, pero que captura la esencia de su existencia reflexiva y solitaria. Imagínalo, una noche en Basilea, donde residió desde 1521 hasta 1529, trabajando en ediciones de textos clásicos y bíblicos en la imprenta de Johann Froben o en Lovaina, otra ciudad que frecuentó durante sus viajes intelectuales por Europa. La lámpara de aceite parpadea sobre su mesa de madera, iluminando pergaminos y libros encuadernados en cuero, mientras el silencio de la ciudad dormida, apenas interrumpido por el roce de su pluma sobre el papel. Él escribe despacio, con una calma meticulosa, pausando para reflexionar sobre cada palabra, no impulsado por la ambición de un reformador radical, sino por una búsqueda genuina de comprensión. No busca gloria efímera, ni escándalo público, ni provocar controversias innecesarias que pudieran poner en riesgo su libertad intelectual. Solo desea entender por qué el hombre, a pesar de acumular tanto conocimiento a lo largo de los siglos, desde los filósofos griegos hasta los teólogos medievales, sigue tropezando con los mismos errores ancestrales: la vanidad, la intolerancia, la guerra disfrazada de fe. Erasmo fue un hombre del Renacimiento en toda su complejidad, pero también un exiliado espiritual, un nómada intelectual que nunca se sintió completamente en casa, en ninguna corte, universidad o monasterio. Vivió entre los siglos XV y XVI, una época donde el conocimiento humanista y la fe cristiana comenzaban a enfrentarse en un conflicto que culminaría en la Reforma Protestante y las guerras de religión. De un lado, los humanistas como él redescubrían a los clásicos, textos de Platón, Aristóteles y Cicerón, que habían sido preservados en monasterios bizantinos y ahora circulaban gracias a la imprenta de Gutenberg, y creían en el potencial de la razón humana para mejorar la sociedad a través de la educación y la crítica moderada. Del otro, la Iglesia Católica defendía la tradición escolástica y la autoridad divina infalible del Papa, resistiéndose a cualquier cuestionamiento que pudiera erosionar su poder temporal. Y en medio de ambos mundos, Erasmo caminaba solo, intentando que la sabiduría no se convirtiera en soberbia intelectual, abogando por una filosofía una filosofía cristiana, basada en la simplicidad del Evangelio, libre de las complejidades teológicas que a su juicio oscurecían la verdadera piedad. Su vida fue un testimonio de esta tensión. Ha nacido alrededor de 1466 en Rotterdam, huérfano temprano, educado en monasterios agustinos, donde vio de cerca la hipocresía eclesiástica, y luego viajando por Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, forjando amistades con figuras como Tomás Moro y Ulrich von Hutten, pero siempre manteniendo una independencia que le costó alianzas. Lo que más temía no era la ignorancia burda del pueblo, sino el fanatismo del saber, aquella tendencia de los hombres cultos a creerse por encima del resto, armados con silogismos y citas que justificaban su superioridad. Aquella tendencia de los hombres cultos a creerse por encima del resto, elevando su erudición a un pedestal que los aislaba de la empatía humana. Él veía como los eruditos de su tiempo
teólogos de la Sorbona en París o doctores en Salamanca. Debatían sin fin sobre sutilezas teológicas como la naturaleza exacta de la gracia divina o el número de ángeles en un alfiler, mientras el pueblo sufría hambre crónica, plagas recurrentes como la sífilis que azotaba Europa y guerras interminables como las italianas entre Francia y el Sacro Imperio. Sabían mucho sobre doctrinas abstractas, pero comprendían poco sobre el sufrimiento real de los campesinos o los mercaderes arruinados por impuestos papales. Y esa distancia entre conocimiento teórico y compasión práctica lo inquietaba profundamente, llevándolo a cuestionar si la sabiduría, cuando se divorcia de la vida cotidiana, no se convierte en una forma de ceguera espiritual. En el elogio de la estulticia, esa crítica aparece disfrazada de humor ingenioso. Con la locura personificada, defendiendo su rol indispensable en la sociedad, pero en su vida personal, fue una herida real y persistente. Erasmo, a pesar de su fama como el príncipe de los humanistas, sufría aislamiento. Sus críticas moderadas a la Iglesia lo hacían sospechoso para los conservadores, mientras que su rechazo a romper completamente con Roma lo alejaba de los reformadores radicales. Erasmo creía que la sabiduría, cuando se encierra en sí misma como un monje en su celda, se convierte en una forma más refinada de estupidez, porque saberlo todo, sin aplicar ese conocimiento con humildad, no ilumina el camino, sino que oscurece la visión del otro. Como él mismo escribió en una de sus citas célebres, "Just as nothing is more foolish than misplaced wisdom, so too, nothing is more imprudent than perverse prudence." Esta idea permea su obra, donde argumenta que la verdadera sabiduría radica en el equilibrio, no en la acumulación obsesiva de hechos. Él había leído a Platón en sus diálogos sobre la República y el conocimiento ideal, a Cicerón en sus tratados sobre la retórica, y la virtud romana a los padres de la Iglesia como San Agustín y San Jerónimo, cuya teología enfatizaba la gracia divina sobre la razón humana. Sabía que los antiguos hablaban del equilibrio, de la mesura, la metriopateia, Grieg, del autoconocimiento inscrito en el templo de Delfosan. Conócete a ti mismo. Pero veía a su alrededor una Europa enloquecida por las disputas religiosas, exacerbadas por la venta de indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro en Roma, o por las cruzadas tardías contra los otomanos. Los hombres discutían sobre la pureza de la fe, mientras quemaban ciudades enteras, como en las guerras husitas en Bohemia o las revueltas campesinas en Alemania. Y en ese escenario caótico Erasmo se atrevió a decir que un poco de locura, esa irracionalidad que impulsa el amor, la amistad y la creatividad, es necesaria para mantener la humanidad intacta, evitando que la razón se convierta en un instrumento de división. En sus cartas, que suman miles y fueron publicadas póstumamente, a menudo escribe con melancolía palpable, revelando su lucha interna. Confiesa que se siente atrapado entre dos mundos, demasiado libre y crítico para los dogmáticos católicos que lo veían como un hereje encubierto, demasiado piadoso y moderado para los revolucionarios protestantes que demandaban una ruptura total. Martín Lutero, su contemporáneo alemán, lo admiraba al principio, influenciado por la edición crítica del Nuevo Testamento de Erasmo en 1516, que expuso errores en la Vulgata latina y pavimentó el camino para la Reforma. Pero luego, en 1524, Lutero lo acusó de cobardía por no unirse abiertamente a la Reforma, criticando su defensa del libre albedrío en Di Libero Arbitrio, contra la predestinación absoluta de Lutero en De Servo Arbitrio. Erasmo le respondió con una serenidad que solo los verdaderamente sabios poseen. En una carta de 1519, aconsejó a Lutero moderación, diciendo que era
Wiser of you to denounce those who misuse the Pope's authority than to censure the Pope himself. Y en debates posteriores enfatizó: prefiero la paz al triunfo de una sola opinión, rechazando la virulencia de Lutero. Quien lo lamo el vilest miscreant that ever disgraced the earth. Esas palabras resumen toda su filosofía humanista, que priorizaba la tolerancia y el diálogo sobre la imposición doctrinal. Para él, la verdad no debía imponerse con gritos fanáticos o excomuniones, sino ofrecerse con calma, como un espejo que refleja las contradicciones humanas sin juzgarlas con dureza. Y esa es quizá la paradoja más grande de la sabiduría. Cuanto más entiendes al ser humano, sus motivaciones, sus miedos, sus ilusiones, menos deseas corregirlo con fuerza, porque ves que cada error tiene una raíz profunda, una necesidad invisible, arraigada en la condición frágil de la existencia. Erasmo observaba que la gente sencilla, aquella que no sabía leer latín o griego, solía ser más feliz, no porque fueran ignorantes en el sentido peyorativo, sino porque no cargaban con el peso de analizarlo todo hasta la parálisis, y se preguntaba si la sabiduría, esa que los filósofos tanto veneraban, desde Sócrates hasta los estoicos, no era también una forma de esclavitud mental. El sabio decía: vive buscando razones para lo que el tonto simplemente disfruta sin cuestionar. El sabio se atormenta con sus pensamientos infinitos, mientras el simple duerme en paz bajo las estrellas, aceptando el flujo de la vida. En el fondo, Erasmo de Rotterdam anticipó una verdad que siglos después repetiría Friedrich Nietzsche en obras como Más allá del bien y del mal, donde advertía que la conciencia excesiva puede convertirse en enfermedad, un hiperanálisis que aleja al individuo de la vitalidad instintiva. Que pensar demasiado puede alejarnos de la vida que pretendemos entender, convirtiendo la razón en un laberinto donde se pierde el gozo espontáneo. La razón, sin equilibrio con la emoción y la ilusión, termina devorando lo que quiere salvar a la humanidad misma. Por eso, el elogio de la estulticia no es solo una sátira ligera, sino también un acto de humildad intelectual profunda. Erasmo se burla del hombre sabio porque ve en él una parte de sí mismo, el erudito que pasó noches enteras corrigiendo textos griegos, solo para cuestionar si tanto esfuerzo valía la pena. Why, al hacerlo, nos enseña algo que pocos intelectuales se atreven a admitir, aunque la lucidez también cansa, que llega un momento en que uno desea dejar de analizar cada matiz y simplemente vivir abrazando la incertidumbre. Quizás por eso su obra, escrita hace más de 500 años, en 1509, y publicada en 1511, sigue resonando en nuestra era moderna de información sobrecargada, donde algoritmos nos bombardean con datos, pero escasea la sabiduría verdadera. Poctedus, en algún punto de nuestras vidas aceleradas, ya sea en una crisis existencial o en el agotamiento diario, sentimos esa fatiga mental, esa necesidad de descansar de nuestra propia mente hiperactiva, de no entenderlo todo con precisión científica, de aceptar que la vida no necesita justificar cada paso con lógica impecable. Y en ese reconocimiento hay algo profundamente liberador, un bálsamo para el alma. Erasmo no invita a rendirse ante la ignorancia, sino a reconciliarse con nuestra propia imperfección inherente, a dejar que la razón conviva pacíficamente con la torpeza humana, que el conocimiento camine junto a la duda perpetua y que de vez en cuando la estupidez, esa irracionalidad que nos hace reír, amar y crear, tenga también su turno para hablar recordándonos que somos seres finitos en un universo infinito. Porque, como él intuyó con visión profética,
La sabiduría no está en evitar el error a toda costa, sino en hacerlo parte integral del camino, transformando las caídas en lecciones de empatía. En palabras de Erasmo, now I believe I can hear the philosophers protesting that it can only be misery to live in folly, illusion, deception, and ignorance. But it isn't. It's human. Esta paradoja, explorada en su ensayo como un encomio paradójico, nos invita a una humildad que trasciende épocas en la aceptación de nuestra dualidad. Rational Irrational yace no solo la paz personal, sino la posibilidad de una sociedad más tolerante. Han pasado más de 500 años desde que Erasmo escribió su Elogio de la Estulticia en 1509, durante un viaje de Italia a Inglaterra, dedicándolo a su amigo Tomás Moro como un divertimento intelectual que pronto se convertiría en un fenómeno editorial del Renacimiento, con más de 36 ediciones en vida del autor y traducciones a múltiples idiomas europeos. Pero si pudiera despertar hoy, en pleno siglo XXI, tal vez sonreiría con ironía al ver que sus palabras siguen vivas, resonando en un mundo transformado por la tecnología, pero aún plagado de las mismas contradicciones humanas. Porque lo que él llamó locura humana, esa irracionalidad esencial que impulsa la vida social, el amor y las ilusiones colectivas, no desapareció con los siglos, solo cambió de forma, adaptándose a nuevos escenarios como las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial. Erasmo, con su humanismo moderado, criticaba las pretensiones de sabiduría de teólogos y reyes. Hoy, su sátira podría extenderse a influencers, trolls en línea y corporaciones tecnológicas que prometen conexión global mientras fomentan divisiones profundas. En un mundo donde la información fluye a velocidades inéditas, la estupidez no ha sido erradicada por el progreso. Al contrario, se ha democratizado, volviéndose más accesible y viral que nunca. Hoy ya no son los teólogos escolásticos ni los cortesanos vanidosos quienes se disputan la verdad absoluta en salones renacentistas o universidades medievales. Son los algoritmos diseñados por empresas como Meta, Google y ByteDance, las pantallas táctiles que capturan nuestra atención durante horas diarias, y las redes sociales como Facebook, Twitter, ahora X, Instagram y TikTok, los que moldean lo que creemos, filtrando realidades a través de burbujas ideológicas que refuerzan sesgos cognitivos. Vivimos rodeados de información infinita. Según estimaciones, se generan más de 2.5 quintillones de bytes de datos al día en Internet. Pero el conocimiento parece más frágil que nunca, susceptible a manipulaciones como las deepfakes o los bots automatizados que amplifican desinformación. Nos creemos más sabios, más conscientes, más libres que las generaciones pasadas, con acceso a enciclopedias digitales como Wikipedia o motores de búsqueda que responden en milisegundos. Y sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar en lo que realmente significa pensar en profundidad. Más allá de un scroll infinito o un like impulsivo, esta ilusión de omnisciencia que Erasmo satirizaba en los eruditos pedantes de su época, ahora se manifiesta en la infoxicación, un término moderno para la sobrecarga informativa que nos deja paralizados en lugar de iluminados. Erasmo observaba a su sociedad como un espejo de contradicciones, una Europa que hablaba de virtud cristiana y caridad evangélica, mientras comerciaba con la guerra religiosa, como las cruzadas tardías o las guerras italianas, financiadas por indulgencias papales y el miedo a la herejía, quemando libros y personas en autos de fe. Nosotros hacemos lo mismo, solo que con mejores dispositivos y una escala global. Proclamamos valores de empatía y sostenibilidad en posts virales,
Mientras algoritmos priorizan contenido sensacionalista que fomenta odio y polarización, como en los casos de campañas de desinformación, que han influido en elecciones presidenciales o referendos. Nos reímos de la estupidez del pasado, las supersticiones medievales, las reliquias falsas vendidas por la Iglesia o las disputas teológicas sobre nimiedades, pero dedicamos horas cada día a alimentar la nuestra, deslizando pantallas en un fenómeno conocido como doom scrolling, comentando sin leer artículos completos, solo titulares, creyendo sin comprobar fuentes, o participando en cancel culture que juzga sin contexto. Estudios psicológicos, como los del efecto Dunning-Kruger, expliquen esto. Las personas con menos conocimiento tienden a sobreestimar su competencia, un sesgo amplificado en redes donde todos pueden opinar como expertos. Vivimos en la era de la estupidez eficiente, una forma de ignorancia que se disfraza de productividad y conectividad constante. Una forma de ignorancia que se disfraza de productividad, donde apps como LinkedIn promueven hustle culture, la glorificación del trabajo incesante, mientras plataformas como Reddit o 4chan fomentan comunidades de memes que trivializan temas serios. Leemos titulares sensacionalistas en agregadores como Google News, no libros profundos como los Adagios de Erasmo, una colección de proverbios antiguos que promovía la reflexión pausada. Opinamos antes de reflexionar, impulsados por la dopamina de notificaciones, y confundimos estar informados con feeds personalizados que nos muestran solo lo que queremos ver, con estar despiertos a la complejidad del mundo. Pero el ruido digital no es conocimiento genuino, y el movimiento constante de scrolls no siempre es progreso real. A menudo es una ilusión de avance que nos deja estancados en ciclos de distracción. Como advertía Erasmo en su sátira, la verdadera sabiduría requiere humildad, no la acumulación frenética de datos superficiales. Erasmo advertía que la sabiduría no era un fin en sí mismo, sino una actitud de autocrítica constante y tolerancia hacia las flaquezas ajenas, y que sin autocrítica toda inteligencia se vuelve arrogancia ciega. Hoy, la arrogancia se mide en métricas digitales, en me gusta que validan opiniones sin mérito, en seguidores que confieren autoridad falsa, en la necesidad compulsiva de tener razón, en debates en línea que escalan a ciberacoso. El sabio moderno no es el que sabe con profundidad, sino el que parece saber superficialmente, el que habla con seguridad en podcasts o threads, aunque su mente esté vacía de argumentos sólidos, respaldados solo por ecos de cámaras de resonancia. Y en esa paradoja contemporánea suena nuevamente la risa de la estulticia, burlona pero paciente, recordándonos que la locura colectiva sigue siendo el motor oculto de la sociedad. Ella, la musa de los tontos que Erasmo personificó como una diosa juguetona, ha aprendido a usar Internet con maestría. Habita en los foros anónimos como Reddit's era Wall Street Bets, donde decisiones irracionales impulsan mercados financieros. En los comentarios tóxicos de YouTube que propagan teorías conspirativas. En los debates sin sentido en X que viralizan memes antes que hechos. Y sin darnos cuenta la seguimos ciegamente, no con túnicas monásticas como en tiempos de Erasmo, sino con pantallas luminosas que nos hipnotizan, suavemente robando atención y fomentando adicciones reconocidas por la OMS como trastornos relacionados con el uso de Internet. Quizás la diferencia más notable entre la estupidez del siglo XVI, confinada a manuscritos, sermones y rumores locales, y la del XXI, es que ahora se ha globalizado a una escala sin precedente. Antes, un error intelectual o una superstición se quedaba en un pueblo o una corte. Hoy, da la vuelta al mundo en segundos a través de virales en TikTok o campañas de desinformación en WhatsApp.
como los bulos sobre vacunas durante la pandemia de COVID-19, que costaron vidas al disuadir a millones de la inmunización. Ejemplos abundan en las fake news que influyeron en el Brexit de 2016, prometiendo ahorros ficticios para el NHS, o las que propagaron violencia en Myanmar contra la minoría Rohingya, amplificadas por Facebook, o las que cuestionaron elecciones en el en 2020, llevando al asalto al Capitolio. Y lo más curioso y paradójico es que cuanto más se expande la información a través de plataformas como Google o Meta, más difícil parece encontrar la verdad objetiva, como si la abundancia de datos nos hiciera más ciegos, no más sabios, saturando nuestra capacidad cognitiva y fomentando el sesgo de confirmación. Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco-británico fallecido en 2017, cuyo pensamiento sobre la posmodernidad resuena con el de Erasmo, llamó a esto la modernidad líquida en su libro homónimo de 2000, describiendo una sociedad donde todo es fluido, inestable y efímero. Todo cambia tan rápido que nada se asienta, en relaciones se disuelven como moras líquidos, identidades se reinventan en perfiles digitales y el conocimiento ya no es una raíz profunda anclada en la reflexión, sino una corriente pasajera de posts y stories que desaparecen en 24 horas. Como Bauman escribió, a la cultura de la modernidad líquida ya no tiene un populacho que ilustrar y ennoblecer, sino clientes que seducir. En medio de ese flujo constante, el ser humano se vuelve liviano, olvidadizo, superficial, priorizando la inmediatez sobre la profundidad. El pensamiento profundo molesta, incomoda, requiere tiempo dedicado. Y el tiempo en esta era de capitalismo, de vigilancia, donde empresas como Amazon o Netflix monetizan cada segundo de atención, se ha vuelto el bien más escaso y valioso. Erasmo diría que la estulticia ha triunfado de manera espectacular en la era digital, pero también que su triunfo es necesario para la supervivencia psíquica, porque en esa superficie digital que tanto criticamos, los feeds infinitos, los challenges virales, las opiniones efímeras, hay una verdad que se resiste a desaparecer en la necesidad humana de reírse, de distraerse, de escapar de la carga abrumadora del pensamiento constante. Quizá no somos tontos porque queramos serlo deliberadamente, sino porque la lucidez constante, enfrentar sin filtros el cambio climático, la desigualdad global, la mortalidad, es insoportablemente pesada para la mente humana. Pensar todo el tiempo en la muerte, en el vacío existencial, en el sentido último de la vida, sería una condena que pocos podrían soportar sin colapsar. Así que nos refugiamos en lo banal, en los memes que nos hacen reír en medio del caos, en las modas pasajeras que dan ilusión de novedad, en las pequeñas distracciones del día como binge-watching series o gaming compulsivo. Y ahí, en ese espacio tan común, tan humano y relatable, se revela una sabiduría instintiva que Erasmo tal vez habría comprendido y abrazado, la de aceptar que la estupidez no es un enemigo a exterminar, sino una parte protectora del alma que nos resguarda del exceso de lucidez, permitiendo momentos de respiro en un mundo hiperconectado. Porque la vida, en su esencia, necesita cierta dosis de ilusión irracional para florecer. Sin ella, el mundo sería un lugar insoportablemente real, despojado de esperanza y creatividad. Por eso, la estulticia, esa figura risueña y cascabelera que Erasmo personificó en su encomio satírico, sigue caminando entre nosotros, adaptada a los tiempos modernos. A veces se disfraza de influencer, vendiendo estilos de vida perfectos en Instagram, de experto autoproclamado en YouTube difundiendo pseudociencia,
de comentarista político en X Pola, rizando debate, y otras simplemente de persona común navegando el caos digital. De ti, de mí, de cualquiera que a veces prefiere no pensar demasiado en las implicaciones profundas de un post o un video viral, optando por el consuelo de la distracción. Y tal vez eso no esté del todo mal, en un equilibrio delicado. Tal vez, como intuía Erasmo en su humanismo compasivo, la salvación del ser humano no está en erradicar la estupidez por completo, un ideal utópico e inalcanzable, sino en convivir con ella, con ternura y autoconocimiento, en reconocer que somos sabios y tontos, a la vez racionales e impulsivos en igual medida, capaces de escribir poesía sublime y de repetir los mismos errores una y otra vez, como caer en estafas en línea o propagar rumores sin verificar. Porque mientras exista la estupidez en sus formas modernas, desde las fake news que alteran elecciones hasta los challenges peligrosos que arriesgan vidas por likes, existirá también la posibilidad de aprender de ella, de corregir el rumbo a través de la reflexión crítica. Y ese ciclo perpetuo entre el error irracional y la lucidez recuperada es lo que mantiene viva la esencia humana, evolucionando desde el Renacimiento hasta la era digital, recordándonos que, en palabras de Bauman, en una vida moderna líquida, no hay vínculos permanentes y los que tomamos por un tiempo deben atarse, sin apretar, para que puedan ser desatados fácilmente así. El legado de Erasmo persiste en la era de la información. La verdadera sabiduría radica en navegar la estupidez con gracia, no en negarla. La noche avanza lentamente, como un río que lleva consigo los ecos de un día que se desvanece. Las ideas de Erasmo de Róterdam, escritas hace más de 500 años, se disuelven en la penumbra de la mente como tinta en el agua, dejando tras de sí una sensación extraña y profundamente humana, una mezcla de risa contenida y resignación serena. Tal vez, al final, la sabiduría no esté en acumular más datos, más argumentos, más certezas, sino en aceptar, con una humildad casi liberadora, que nunca sabremos del todo, que el universo, con su vastedad, y el alma humana, con sus contradicciones, son territorios que no se cartografían completamente, sino que se recorren con asombro. Durante siglos, el ser humano ha intentado conquistar el conocimiento, como si el mundo fuera un rompecabezas a resolver. Un misterio que, con suficiente esfuerzo, podría desentrañarse por completo, desde los filósofos presocráticos que buscaban el arché del cosmos, hasta los científicos modernos que descifran el genoma humano o exploran los confines del espacio. Hemos perseguido la verdad como un trofeo. Pero Erasmo, con su ironía, serena con esa pluma que parecía sonreír mientras escribía en 1509 en la casa de Tomás Moro en Londres, nos recuerda que el misterio no se conquista con ejércitos de hechos, sino que se contempla con paciencia y reverencia, y que hay belleza, una belleza frágil pero innegable, en no entenderlo todo, en dejar que algunas preguntas queden sin respuesta, flotando como luciérnagas en la noche. Quizás cuando nos miramos al espejo de nuestra propia existencia, la estupidez no es el defecto vergonzoso que nos separa de una perfección inalcanzable, sino el recordatorio constante de que seguimos siendo humanos en un mundo que nos empuja a ser máquinas, impermanentes como las hojas que caen en otoño, vulnerables como un niño que tropieza al aprender a caminar, capaces de equivocarnos una y otra vez, pero también de reírnos de nosotros mismos, de levantarnos con una sonrisa y seguir adelante. Erasmo, en su elogio de la estulticia, no solo satirizó a los teólogos pedantes, los reyes vanidosos
y los monjes hipócritas de su tiempo. También nos ofreció un espejo intemporal, donde reconocemos nuestras propias flaquezas, no para condenarlas, sino para abrazarlas con ternura, porque la estupidez, argumenta la estulticia en su discurso, es lo que permite al hombre amar a pesar del riesgo, crear a pesar del fracaso, soñar a pesar de lo efímero. Erasmo escribió el elogio de la estulticia en una semana febril, durante un viaje de Italia a Inglaterra, en una Europa que a comienzos del siglo XVI creía haber descubierto el sentido definitivo de la verdad a través de la fe dogmática o el redescubrimiento de los clásicos griegos y romanos. Era la era del Renacimiento, cuando la imprenta de Gutenberg multiplicaba ideas, cuando humanistas como Petrarca y Pico della Mirandola exaltaban la dignidad humana, y cuando la Iglesia vendía indulgencias para financiar lujos papales, mientras Martín Lutero preparaba sus 95 tesis que fracturarían la cristiandad en 1517, pero la voz de Erasmo, ligera, sigue sonando entre nosotros en el siglo XXI, porque seguimos cayendo en las mismas trampas humanas, solo que con nombres distintos, envueltas en nuevos ropajes tecnológicos, donde antes había púlpitos desde los que se predicaban dogmas inquebrantables. Hoy hay pantallas de smartphones que difunden opiniones efímeras con la misma autoridad incuestionable, donde antes se debatían sutilezas teológicas en universidades como la Sorbona. Ahora se libran guerras culturales en plataformas como X, Instagram o TikTok, donde la verdad parece depender más de los likes que de los hechos. Y entre todo ese ruido digital, la estulticia sigue sonriendo, no como una enemiga que debemos derrotar, sino como una compañera silenciosa que nos acompaña en nuestras contradicciones. En el siglo XVI, ella hablaba desde las cortes y los monasterios, burlándose de los poderosos que se creían dioses y de los sabios que se ahogaban en silogismo. Hoy se pasea por los feeds de redes sociales, se esconde en los comentarios impulsivos, en los memes que trivializan tragedia, en los titulares clickbait que prometen verdades absolutas en 280 caracteres. Nos enseña a tomar la vida con menos solemnidad, a dudar de nuestras certezas absolutas, a no creernos más sabios de lo que somos, en un mundo donde un solo clic nos da la ilusión de omnisciencia, porque, como Erasmo intuía, la arrogancia del saber es la más peligrosa de las locuras, él que cree saberlo todo. Ya sea un teólogo, escolástico o un influencer con millones de seguidores, ha perdido la capacidad de aprender. Al final, el mensaje del elogio no es una burla cruel, sino una invitación a la humildad. A esa humildad epistemológica que filósofos modernos como Karl Popper o psicólogos como Daniel Kahneman han explorado al estudiar la falibilidad del conocimiento y los sesgos cognitivos. Erasmo nos recuerda que, en el fondo, todos somos aprendices en una escuela sin fin, tropezando eternamente con las mismas preguntas. ¿Qué significa vivir bien? ¿Cómo encontrar sentido en un mundo caótico? La risa, cuando nace del reconocimiento propio de nuestras limitaciones, se convierte en una forma de sabiduría, un puente entre la razón y la torpeza que nos define. Como escribió Erasmo a través de la estulticia, ¿qué sería de la humanidad sin mí? Sin mi presencia no habría placer, no habría vida. Esta idea, que parece un chiste, esconde una verdad profunda a la irracionalidad. No es solo un defecto, sino el combustible que impulsa nuestras pasiones, nuestros sueños, nuestra capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Así que respira hondo, deja que el peso del día se disuelva como la niebla al amanecer, que las ideas de Erasmo, con su mezcla de humor y compasión, se acomoden suavemente en tu mente, como hojas que caen sin prisa. No necesitas comprenderlo todo,
ni resolver los misterios del universo en una sola noche. No necesitas ser perfecto, ni profundo, ni lúcido en cada momento. Porque incluso en la estupidez, esa parte olvidada y a menudo despreciada de ti, hay un eco de ternura y libertad. La libertad de no tener que ser siempre sabio. La paz de no necesitar siempre la razón absoluta. La dulzura de descansar en la incertidumbre sin miedo. Y mientras cierras los ojos, puedes imaginar a Erasmo en su escritorio en Basilea bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, sonriendo con esa mezcla inconfundible de ironía y compasión, mientras escribe las palabras que aún nos alcanzan. Quizás susurre con voz tranquila: a través de los siglos no temas ser un poco necio, pues solo quien acepta su locura puede conocer la calma verdadera. Esa calma es la que nos permite navegar un mundo saturado de información, donde la estulticia se disfraza de notificaciones y algoritmos, pero donde también persiste la posibilidad de reflexionar, de reír, de aprender. Déjate llevar por ese pensamiento, como si fuera una corriente suave que te guía hacia la quietud. Que la noche te envuelva con su manto de silencio, que el murmullo del mundo se apague por un instante, que el arrullo de lo simple te reconcilie con lo que eres, y que la estulticia, esa diosa burlona que habita en cada uno, que nos permite equivocarnos y seguir caminando, te conceda el descanso profundo de no pensar demasiado, de simplemente ser. Porque como Erasmo supo ver en la danza entre la razón y la locura, entre el error y la búsqueda, se encuentra la esencia de lo humano. Buenos noches.